Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la quinta semana de Cuaresma, La primera lectura de hoy viene del libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor les respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 101 y el responsorio es: Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores, el día de la desgracia. Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, y mucho que condenar.
El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y esta primera lectura viene del libro de Números, y el contexto de esta lectura es la siguiente. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, ya están muy cerca de la tierra prometida. Pero entre la tierra prometida, en la parte este del río Jordán, y donde se encuentran ahora el pueblo de Israel en su caminar, está entre medio la región de los edomitas. Y Moisés no quiere enfrentarse a los edomitas, aunque les ha pedido permiso para cruzar su territorio. Los edomitas le dicen no a Moisés, y Moisés no quiere enfrentarse con ellos, porque aunque acaban de combatir con otros pueblos que han cruzado el territorio de ellos, Moisés no piensa que puede quizás a combatir con los edomitas. Y en vez de enfrentarse con ellos en guerra, pues prefiere sacarle la vuelta, lo que significa bajar hacia el Golfo de Acaba y después subir por la parte este del río Jordán hacia la tierra prometida. Y es aquí donde los israelitas empiezan a quejar, empiezan a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y el pueblo que se queja, que murmura contra Dios, piensan que deberían de hacerle frente a los edomitas y derrotarlos, así como derrotaron a los otros pueblos cual territorios ellos habían cruzado. Y la fuente de este murmuro, de este quejarse contra Dios y contra Moisés, es de que el pueblo israelita se siente muy gallito, porque han conquistado, han derrotado a otros pueblos más pequeños, pues piensan de que estos edomitas pues es pan comido, ¿no? Y lo que demuestran en este murmurar, en este quejarse contra Dios y contra Moisés, es de que no vieron la victoria de los otros contra los otros pueblos como una acción de Dios, sino que se estaban confiando en sí mismos. No veían a Dios tras la victoria de ellos. Y aquí piensan que el enfrentarse a los edomitas pues también sería algo que ellos podían hacer, no con la ayuda de Dios, sino simplemente confiados en sus propias fuerzas. Y es parte de del pecado de ellos, que no ven a Dios tras todas estas hazañas que han vivido después de que Dios los libera de la esclavitud en Egipto. Así que se quejan contra Dios y contra Moisés, y particularmente se quejan del maná, del alimento que Dios les provee. Y el quejarse contra Dios y contra el alimento que Dios les provee, pues prácticamente es rechazar a Dios. Y esto es parte de la condena que Dios les da al mandarle las serpientes. Dice la lectura: en aquellos días, los hebreos salieron del monte de Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Así que Moisés prefiere sacarle la vuelta al territorio de Edom, o sea, de los edomitas, para evitar conflicto con ellos y así llegar a la tierra prometida por la parte este del río Jordán. Y es aquí cuando se quejan ellos diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Así que aquí murmuran contra Dios y
contra Moisés. ¿Y en qué está fundada esta lamentación en contra de Dios y en contra de Moisés? Pues en cierta manera está fundada en entender de que la vida de ellos, la vida del pueblo de Dios, está o en el pasado o en el futuro, pero no en el presente. Cuando ven hacia el pasado, decían, mejor estuviéramos en Egipto, aunque esclavos, pero por lo menos estuviéramos comiendo mejor, ¿no? Viendo hacia el pasado. O en el futuro, viendo de que, esperando la promesa de que Dios les ha hecho de la tierra prometida, y piensan que el sentido de la vida está en el futuro, de que cuando lleguen ya no tendrán ninguna dificultad. Este es el sentido de vida que ve hacia el pasado o hacia el futuro, pero no hacia el presente. Y esta situación nos los recuerdan muchos místicos de que la vida está en el presente, en el ahora, y no en el pasado ni en el futuro. La vida es una jornada, la vida es un caminar, y es en la jornada, es en el caminar, es en la vida que fluye, donde se vive la relación con Dios, donde se goza la vida, donde se viven tanto las grandezas como las pequeñeces, como las luces, como la oscuridad en la vida misma, ¿no? Así que hay por lo menos dos sentidos de cómo se debe de entender la vida. La vida como un caminar o la vida como un fin, una meta. Y yo creo que esta es parte de esta lamentación, de este murmurar del pueblo de Dios, que simplemente ve hacia el pasado cuando vivían en Egipto, que por lo menos tenían que comer, pero vivían esclavos. Y la otra opción de que solamente ven hacia el futuro y esperan la realización de las promesas de Dios, pero no aprecian el presente, aún con sus dificultades, aún con sus retos, ¿no? Y yo creo que los místicos nos recuerdan que si nosotros no podemos apreciar la vida en el presente, aún con sus dificultades, aún con sus retos, entonces no esperes de que cuando tú llegues a la meta ya encontrarás la felicidad, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que trabajan como burros toda la vida esperando el día de que se jubilen y piensan de que al jubilarse ya serán felices. Y no, son tan miserables como antes, porque en su retiro, en su júbilo, pues tendrán otras dificultades, otros retos, y ya no tendrán el mismo vigor de la vida. Ya estarán cansados y piensan que ahí van a encontrar la alegría y la felicidad. Si no podemos encontrar la felicidad, si no podemos encontrar la presencia de Dios en nuestro caminar, por más dificultades que encontremos, entonces imaginar o pensar que la meta, el fin de la vida será nuestra felicidad, yo creo que entonces es ahí donde nosotros nos equivocamos, cuál es el sentido de la vida. Por ejemplo, hay gente que piensa, si yo tuviera estas cosas, yo tuviera una casa, un carro nuevo, sería feliz. Y no, serán felices quizás por el momento, mientras pasa la novedad de lo nuevo, de la casa, del coche, pero después tendrán los mismos problemas, mismas dificultades, ¿no? Así que la vida es un caminar, es una jornada, y es en el caminar de la vida donde tenemos que gozar aún de los pequeños triunfos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los retos y de las tribulaciones de la vida. Ahí tenemos que encontrar el gozo, la felicidad, el sabernos contentos, el sabernos de que no estamos solos, ¿no? Porque si no podemos encontrar esto en nuestro caminar, pues no esperes encontrarlo al final, cuando llegues a tu meta, cuando llegues a tu muerte. Yo creo que esto es aquí el problema del pueblo de Dios, que se quejan de las dificultades y retos porque tienen puestas las vistas solamente en el futuro, en el pasado, y no aprecian, aún en medio de dificultades,
el caminar con Dios. Y aquí se están quejando particularmente del alimento que Dios les provee, el maná. Y al rechazar el maná que Dios les provee, pues están rechazando a Dios mismo, ¿no? Y este es el pecado, esta es la ofensa de este pueblo que es ingrato, no reconoce lo que Dios hizo por ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y no aprecian de que a pesar de las dificultades de esos casi 40 años de caminar en rumbo a la tierra prometida, pues Dios no los ha dejado solos. Sí, han tenido dificultades, sí, han padecido necesidades, pero Dios no los ha soltado de su mano. Y esto es algo que no aprecian. Así que Dios entonces envía serpientes venenosas que los muerden. Y mueren muchos israelitas, dice la lectura. El pueblo entonces después acude a Moisés y le dice: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Así que reconocen su pecado, reconocen su ofensa, pero quizás no se dan cuenta en qué consiste su pecado, de que no aprecian. Quizás se arrepienten porque ven el sufrimiento de las mordidas de las serpientes, pero quizás no entienden la raíz de su pecado, de que no agradecen, de que no viven en el presente, sino están constantemente viendo hacia el pasado o hacia el futuro, pero no viven en el presente. Entonces Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. Esto de levantar la serpiente en un palo, ya para nosotros cristianos, pues nos apunta hacia Jesucristo, que es levantado en la cruz. Y como la serpiente será fuente de vida para aquellos que son mordidos por las serpientes, pues Jesús para nosotros es fuente de vida en la cruz. Porque en el Evangelio de Juan particularmente, Jesús crucificado es un símbolo de gloria, no simplemente símbolo de muerte, símbolo de gloria, que la cruz misma es un símbolo de victoria, de que Jesús es exaltado, no simplemente en la cruz, sino exaltado también a la derecha del Padre, y en esto hace también referencia a la resurrección de Jesús. Así que no es ningún accidente que hoy se escoja esta lectura con el símbolo de la serpiente levantada en un palo, porque ya nos estamos acercando hacia el final de la Cuaresma, donde celebraremos el gran misterio de nuestra salvación en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que este símbolo, esta imagen de la serpiente nos apunta a la exaltación de Cristo en la cruz, símbolo de salvación para nosotros. Así que la vida que Dios le da al pueblo de Israel por medio de esta serpiente en el palo, aunque les da vida, lo que Dios nos provee en la exaltación de Cristo en la cruz es un tipo de vida diferente. Lo que Dios nos da en Jesucristo es la vida eterna, diferente a la sanidad, a la curación que Dios les da al pueblo de Israel después de que son mordidos por las serpientes. Dice: el que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y alguno que era mordido y miraba la serpiente de bronce quedaba curado. Así que nuevamente yo creo que el tema central de esta lectura, aparte de esta serpiente en el palo que apunta hacia la crucifixión de Jesucristo, también el otro tema que les mencioné es de que el sentido de la vida, que se nos presenta es de que el caminar con Dios, el vivir como el símbolo de la vida como una jornada, es el símbolo fundamental de la fe del pueblo de Dios, y que nuestra alegría, nuestra salvación no está en un fin, en una meta, sino es el caminar mismo con Dios.
el significado y sentido de la fe, puesto que es en el caminar donde se vive la relación con Dios, donde se vive la confianza. Y la meta hacia donde nos lleve este caminar, esta jornada con Dios, ya depende de Dios. Lo nuestro es mantenernos fiel, obedientes, a aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama en nuestro caminar, en nuestra jornada. Y que en la jornada pues viviremos diferentes experiencias, algunas buenas, algunas difíciles, algunas que nos sacudirán. Pero es en el caminar, es en el agarrarnos de la mano de aquel que nos llama, donde se vive la fe y la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Muy bien, pasemos al Evangelio de hoy. Nuevamente Jesús lo tenemos en conflicto con los judíos. Y aquí Jesús se encuentra en una área del templo de Jerusalén y parece que se encuentra en la sección que era designada para las mujeres judías dentro del templo, que era una de las secciones más externas del área del templo en Jerusalén. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Nuevamente aquí el problema que Jesús tiene con a lo que el evangelista Juan nombra como judíos, y con esta palabra de judíos se está refiriendo particularmente a los líderes de la comunidad judía, compuesta por los fariseos, escribas, los ancianos, que son los que rigen, los que llevan la vida y controlan la vida de la comunidad judía, particularmente en Jerusalén, donde se encuentra el templo. Y el problema fundamental de este conflicto es de que los judíos pues no aceptan la identidad de quién es Jesús, de dónde viene, porque si no aceptan su identidad, pues tampoco aceptarán su testimonio, sus palabras. Y dijeron entonces los judíos, ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto es una distorsión terrible de las palabras de Jesús. El suicidio en la mentalidad judía, pues aún como hasta hace poco en la Iglesia Católica era visto como uno de los peores pecados, ¿no? De que Jesús se iba a suicidar y que por eso ellos no lo podían acompañar o ir con él. Hasta hace poco también en la Iglesia Católica veíamos el suicidio como un pecado y por eso a alguien que se suicidaba pues no se les permitía celebrar su funeral en la iglesia o ser enterrado en un cementerio católico. Hoy en día ya hemos cambiado en gran parte esta forma de entender el suicidio y justamente porque alguien que comete suicidio pues casi siempre lo hace porque está confundido, vive en oscuridad, ¿no? Y por encima no proveerle a la familia particularmente que sufre la muerte de un ser querido por medio del suicidio, de que no se le permita una misa de resurrección en la iglesia y que su ser querido sea enterrado en un cementerio católico, pues todavía es más insulto, más dolor, es echarle todavía más tierra a esa experiencia tan difícil y tan dolorosa de familias que pierden a un ser querido por medio del suicidio, ¿no? Así que hoy en día ya, gracias a Dios, ya no entendemos el suicidio de esta manera porque sabemos de que alguien que se suicida pues no está en su mente, de que está confundida, de que no ve claramente las cosas, ¿no? Y lo cual es una tragedia impresionante. Y todavía añadir más sufrimiento a las familias que sufren esta pérdida, pues gracias a Dios hemos cambiado en gran parte en cómo entendemos el suicidio. Y alguien que esté sufriendo de esta tentación, pues Dios quiera que busquen ayuda, Dios quiera de que no les dé vergüenza, de que no se cierren, ¿no? Que estrechen su mano para que alguien los ayude, alguien los oriente,
para que puedan salir de esa oscuridad. Hoy en día hay muchas fuentes de ayuda, muchas agencias, tanto locales como federales, que proveen ayuda para personas que están viviendo estos momentos de confusión y esta tentación hacia el suicidio. Así que no se cierren, estrechen sus manos, su corazón, para que alguien les ayude. Así que la audiencia de Jesús simplemente no lo entienden y están pensando que Jesús se va a suicidar. Pero Jesús dice, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí Jesús está hablando de dos nociones diferentes del mundo. Una noción positiva del mundo es el mundo que Dios ha creado. Y el mundo que Dios ha creado es algo positivo, algo bueno, porque es creación de Dios. Aún a sus discípulos les dice que cuando sean mandados por Él, de que tienen que insertarse en el mundo para ser testigos de lo que Dios está haciendo en Él y por medio de Él. La noción negativa del mundo es todo aquello que se opone al Espíritu de Jesús, todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, todo aquello que niega lo que Dios está haciendo, ¿no? Y esto también Jesús lo nombra el mundo, todo aquello que está en oposición a lo que Dios está llevando a cabo en su reino. Así que Jesús no pertenece a ese mundo que está opuesto al plan de Dios. Jesús pertenece a Dios, de donde proviene, quien lo ha mandado y a quien ha de regresar. Se lo acabo de decir, dice Jesús, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Así que aquí Jesús se aplica este título impresionante. Recordemos que cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios en el Sinaí, y Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién le diré al pueblo tuyo que está en Egipto que me manda? Y Dios le dice a Moisés, dile que yo soy, te manda. Y es el nombre que Dios en esa escena con Moisés se aplica a sí mismo. Yo soy, o yo el que será. Hay diferentes traducciones de ese nombre que Dios se aplica a sí mismo, que Moisés después utiliza cuando va a Egipto y hablar con el faraón, y dicen, yo soy, me manda, ¿no? Aquí Jesús se lo aplica a sí mismo, así que esta es parte de la identidad de Jesús, y es algo impresionante de que Jesús aquí se está aplicando el mismo nombre, así que se está igualando, y esto pues es un tema importantísimo en el Evangelio de Juan, de que Jesús está totalmente identificado con Dios Padre. Dice, yo y el Padre somos uno, ¿no? Y esto es parte del problema que tiene con sus interlocutores, aquellos que lo rechazan, particularmente los fariseos y los escribas y los ancianos, que son parte del liderazgo de la comunidad judía en Jerusalén, de que no aceptan la identidad de Jesús y que por tanto, pues tampoco aceptan su proclamación, lo que él manifiesta que el Padre le ha enseñado. Y después dicen los judíos, le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Y con esta pregunta, pues queda claro de que simplemente lo que Jesús dice y lo que ellos preguntan no están coincidiendo. Jesús está por encima de ellos y ellos están viendo algo que Jesús no representa en nada. Jesús les respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz. Aquí Jesús constantemente apunta a Dios Padre, quien lo ha enviado. Y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Jesús no habla por sí mismo, habla según lo que Dios Padre le ha comunicado. Así que Jesús está nuevamente totalmente identificado con Dios Padre. Y esto es parte del problema de que no aceptan su identidad y por tanto tampoco aceptan su proclamación.
ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosigue diciendo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, aquí nuevamente Jesús se aplica este título misterioso que solamente encontramos en el libro de Ezequiel y de Daniel. Un título pues que no se conoce sus orígenes necesariamente, pero Jesús se identifica mucho con ese título. No se identifica mucho no se aplica el título de Mesías, de Cristo, pero este título de Hijo del Hombre es muy común en los 4 evangelios. Dice, entonces conocerán que yo soy. Nuevamente aquí el título de yo soy se lo aplica a Jesús. Dice, y que no hago nada por mi cuenta. Así que cuando Jesús sea levantado en la cruz, que en el Evangelio de Juan es un símbolo de gloria, no simplemente un símbolo de crucifixión y muerte en la cruz. En el Evangelio de Juan, claramente, la cruz es exaltación, es glorificación, y no simplemente en la cruz, sino también exaltación a la derecha del Padre después de la resurrección. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Nuevamente, esa identidad profunda de Jesús con Dios Padre. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. ¿Quiénes son los que creyeron? Algunos quizás de los que lo critican, de los que lo rechazan, quizás, pero por lo que sucede después de que es arrestado, condenado y condenado a muerte, pues sabemos de que muchos de los líderes de la comunidad judía son los que menos aceptan y creen en él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.